Seguimos con esta serie expositiva de Eclesiastés, de este libro, amén. Capítulo 5, del 1 al 7. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Puede sentarse, hermanos? Amén. Bueno, este es el tema número 5, hermanos, de este libro que hemos estado abordando texto por texto. El tema 5 del capítulo, precisamente el capítulo 5, ¿verdad? Casi llevamos un capítulo por tema, pero en esta ocasión solamente vamos a ver 7 versículos. Y el tema es: cuando fueres a la casa del Señor. Ese es el tema de hoy: cuando fueres a la casa del Señor. Hemos venido mencionando, hermanos, en los temas anteriores que Eclesiastés, como exponen algunos eruditos, es una autobiografía de la vida de Salomón, donde Salomón, después de su penosa apostasía que él vivió y donde le entregó, hermanos, sus mejores años al placer, ahora está haciendo él una reflexión con algunos tintes de arrepentimiento, porque lo podemos ver claramente, ya que Salomón expone que todo lo que hay en esta vida es vanidad, es vapor, es transitorio, y nada de lo que Él le dio a su carne lo pudo satisfacer. Y es el mejor ejemplo que nosotros tenemos en la palabra, que nada de lo que hay en este mundo, sin Dios en la vida de nosotros, nada nos va a poder satisfacer. Es decir, Salomón, hermano, en este libro entendió algo, que si Dios no está en su vida, si Dios no está en la ecuación, nada de lo que hay en este mundo, hermano, nos podrá llenar. Nada. Sin el Señor, nada podemos hacer. En el tema anterior, que fue el tema 4, después de que Salomón termina de hacer una reflexión de su vida, ahora Salomón comienza a ver la conducta del ser humano y básicamente del pueblo, porque tenemos que recordar que le está hablando al pueblo, le está predicando al pueblo de Israel. Ya que Salomón ha hecho una convocación, ha hecho un coelé para predicarles al pueblo de Dios. Salomón, al comenzar a ver la conducta del pueblo, encontró injusticias que se hacen debajo del sol. Salomón vio, observó y encontró las injusticias que se generan. Encontró cómo unos pasan por encima de otros. Encontró cómo unos se sacan ventaja del uno al otro. Encontró cómo unos se afanan en una competencia carnal, en una rivalidad. Encontró el egoísmo, cómo mina la vida de aquellos que Salomón observó. Salomón encontró injusticia porque dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, incluyendo, hermano, al pueblo de Dios, incluyendo al pueblo del Señor. Cuando Salomón ve las injusticias que se hacen debajo del sol, menciona 4 tipos de personas, y son personas que en el contexto de Eclesiastés capítulo 4 son gente que conoce la palabra de Dios. ¿Por qué? Repito, porque Salomón le está predicando al pueblo de Israel.
¿Qué tipo de persona Salomón encontró? Número uno, al necio que cruza sus manos y come su carne. Eso ya lo explicamos en el tema pasado. Número dos, al que es equilibrado y se conforma con lo que el Señor le da. Número tres, al que cierra sus puños, es decir, aquel que trabaja, al que Dios le bendice, pero cierra su corazón ante la necesidad. Y número cuatro, Salomón hace mención a aquel que hace de su trabajo su Dios. Aquel que hace de su trabajo su Dios. Ahora, una vez que Salomón, hermano, habla sobre las injusticias de la vida, ahora Salomón comienza a observar cómo es el actuar de este pueblo. ¿Y dónde, hermano? ¿Sabe dónde? En la casa de Dios. Porque este texto del capítulo 4, versículo 1, dice, y vi, me volví y vi, también abarca lo que va a hablar en el versículo 5. Si una vez que Salomón, hermano, habla sobre las injusticias de la vida, Salomón comienza a observar cómo es el actuar de este pueblo en la casa de Dios. Y básicamente Salomón, hermano, habla de 4 cosas aquí en estos 7 versos. Número 1, habla de la reverencia en la casa de Dios. ¿De qué, hermanos? De la reverencia en la casa de Dios. Número 2, Salomón habla del cuidado de prestar atención. ¿Dónde? En la casa de Dios. Número 3, Salomón habla de la ofrenda. Y número 4, Salomón nos habla de las promesas que hacemos y que en ocasiones se nos olvida a quién le estamos nosotros haciendo las promesas. ¿A quién, hermano? ¿A quién? En la casa de Dios, ¿a quién? A Dios. Amén. Entonces, Salomón básicamente en estos 7 versos, repito una vez que habla sobre las injusticias de la vida. Entendamos el contexto de Eclesiastés, hermanos, que no solamente esto es aplicable para la gente impía, sino también para el pueblo, porque le está hablando a un pueblo. Ahora Salomón va a la casa del Señor y observa estas cosas. Fíjese, Salomón en la casa del Señor, sí. Salomón va a la casa del Señor también y observa estas cosas. Y lo primero que hace mención en el verso 1 es que él habla acerca de la reverencia que debe de haber en la casa del Señor. Y mire cómo comienza versículo 1. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué dice más adelante, hermano? Guarda tu pie. Y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. La versión lenguaje actual dice, si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención lo que ahí se te enseña. Fíjese lo que dice. Presta atención lo que ahí se te enseña. Ahora, lo primero que enfatiza Salomón a este pueblo es que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Este guarda tu pie lo encontramos en Éxodo 3:5, Isaías 1:12, Salmos 58, Proverbios 15:8, donde constantemente el Señor, al venir a su casa, nos dice, cuidado, cuidado. La versión lenguaje actual dice, si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención lo que ahí se enseña, presta atención lo que ahí se enseña. Ahora, hermanos, se dice, hermano, que en una conferencia de pastores, predicadores de sana doctrina, predicadores que se esfuerzan en traer una buena enseñanza, una enseñanza trazada, una enseñanza que costó de 7 a 11 horas de meditación, donde estos predicadores de sana doctrina escudriñaron, se dedicaron al estudio de la palabra, aplicaron las herramientas de interpretación, hicieron una buena exégesis en sus sermones, le dedicaron tiempo al estudio de la palabra para que después de ellos, al pararse en el púlpito, dieran el mensaje y el pueblo se nutriera con la palabra de Dios, porque al último uno de los llamados que Dios le hace al pastor es a nutrir al pueblo de Dios. Pero para que eso suceda, el pastor tiene que ser dedicado en la palabra del Señor y en la oración.
Estos predicadores de sana doctrina, al intercambiar experiencias de cómo va el crecimiento espiritual de la iglesia y ante la gran apostasía que estaban enfrentando, todos estos predicadores, hermanos, llegaron a una conclusión de algo que está pasando en todas sus congregaciones. ¿A qué conclusión llegaron? La conclusión es a que la gente viene distraída. ¿Estoy diciendo amén? A que la gente está distraída. Uno de ellos, preocupado, dijo: yo le dedico mucho tiempo a la lectura de la palabra. Trato de presentarme delante de Dios como obrero de que no tenga nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Me esfuerzo por hacer un buen exégesis para traer un buen alimento al pueblo. No soporto a los predicadores que hacen chistes en las prédicas, por lo tanto no lo hago. ¿Por qué? Porque el tiempo de la exposición de la palabra no es traer entretenimiento. Más sin embargo, a pesar de eso, yo veo a la congregación distraída. Fíjese lo que dice. Tan distraída que ya llevan algunos años congregándose y todavía me pregunta qué hora es el culto. Tan distraída que les olvida los días de culto. Tan distraída que al venir al culto no vienen predispuestos. Tan distraída que vienen a la casa del Señor como si vinieran al parque. Tan distraída que no traen Biblia. Tan distraída que se les olvida en dónde estamos. Se les olvida dónde estamos. Se dice que en el tiempo que vivimos en un tiempo de distracción. Vivimos en la era de las distracciones donde se ha perdido, hermano, la reverencia en todo lo que hacemos y en prestar atención. Se ha perdido. Y eso lo hemos trasladado, ¿a dónde, hermanos? A la iglesia. A donde usted quiera que va, hermano, vemos la gente distraída. La era de los teléfonos inteligentes ha traído el enfoque de la gente. Y no es que los teléfonos inteligentes tengan la culpa, sino que la gente está distraída. Y lo más desafortunado es que esa distracción también se da, ¿en dónde, hermanos? En la casa del Señor. ¿Qué dice Salomón? Cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué dice? Guarda tu pie. ¿De qué está hablando él? De la reverencia. La casa de Dios, no su casa, no la casa del vecino, no el parque para que vengamos como queramos, es la casa de Dios. Hemos perdido el enfoque, yo creo, ¿no? La casa de Dios. Pregunta, ¿qué estaba pasando en la casa de Dios? Lo que estaba pasando en la casa de Dios es que se había perdido la reverencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos el texto gramaticalmente, nosotros vemos claramente que la exhortación es que cuando vayan a la casa de Dios, guarda tu pie. Es decir, tengan reverencia, está diciendo él. Salomón está diciendo eso, sí, Salomón está diciendo eso. Ahora, ¿por qué Salomón le dice guarda tu pie? Que tiene que ver con tener reverencia. ¿Por qué? Porque no estaban teniendo reverencia. En el contexto, recordemos de Eclesiastés, Salomón ha venido hablando de la vanidad. ¿Verdad, hermanos? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Salomón ha venido hablando de la vanidad. Y esa vanidad, Salomón, hermano, ha visto que el pueblo la ha trasladado, ¿sabe a dónde? A la casa del Señor. ¿Qué observó Salomón, hermano? La irreverencia. Quizá la gente venía al templo, hermano, para ser vistos.
Quizá la gente venía al templo solo para cumplir. Quizá la gente venía al templo para decir, mírenme, aquí estoy. Y Salomón dice, guarda tu pie. Ten reverencia. Porque no es la casa del vecino, no es el parque, es la casa de ¿quién? Del Señor. La versión lenguaje actual dice, si vas al templo, ten cuidado con lo que haces. Fíjense lo que dice, ten cuidado con lo que haces. La versión Dios habla hoy dice, cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta. Miren lo que dice. Ahora, a diferencia del tiempo de la gracia, donde la presencia de Dios, hermano, ahora habita en nosotros, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el templo. Mas, sin embargo, aunque la iglesia no es la estructura, sino que somos nosotros cuando nos reunimos como iglesia, en el lugar donde nos reunimos, tenemos también que entender nosotros que no es un lugar cualquiera aquí. No es un lugar cualquiera, no es el parque, para que yo pueda venir como si voy al parque. No es la casa del vecino, por lo tanto, Salomón está diciendo, tienes que tener reverencia. ¿Qué dice Salomón, hermanos? Guarda tu pie. Ten cuidado. Ten reverencia. Ten cuidado, ya que no es la casa del vecino donde estamos viendo una pelea de box. Ten cuidado que no es la casa del hermano donde estamos tomando café y el hermano te da permiso de subir tus pies a otra silla. No es la casa del hermano donde te avientas tus chistes, no, es la casa del Señor. ¿Qué dice Salomón, hermano? Cuando vayas, recordemos el contexto de lo que ha venido hablando él. Cuando vayas a la casa del Señor, guarda tu pie. Hermano, ¿qué se hace en la casa del Señor? Se da la doctrina, se ora congregacionalmente, participamos del partimiento del pan, oramos por los enfermos, alabamos a Dios. Y es llamada a llevar la disciplina donde el Señor prometió estar en medio de nosotros. Por lo tanto, no es, hermano, cualquier lugar. Ahora, una vez que Salomón les dice cuál es la actitud que tienen que tener cuando vayan a la casa del Señor, ahora Salomón les dice otra cosa que estos pastores, cuando se reunieron, pastores de sana doctrina que se dedican horas y horas en estudiar la palabra y dar un buen alimento, Salomón les dice, presten atención. Es decir, ¿qué estaba pasando con esos pastores en sus congregaciones? La gente estaba distraída. La gente está distraída. Y una vez que Salomón le dice cuál es la actitud que tienen que tener cuando vayan a la casa del Señor, ahora Salomón le dice que presten atención. Mira lo que dice, que presten atención lo que ahí se enseña, porque una de las traducciones así lo dice. Y acércate más para oír. Número 1, fíjese, primero reverencia y después acércate más. ¿Para qué, hermanos? Para oír. Para escuchar lo que se enseña. Acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Si no solamente Salomón les deja saber que al venir a la casa del Señor tengan reverencia, sino que ahora les dice, cuando vengan, acérquense para oír. ¿Sabe por qué dice eso? Porque es bien fácil distraerse, hermano. Es bien fácil distraerse. ¿Qué le está diciendo Salomón? No se distraigan, presten atención. Pongan atención a lo que se enseña. La versión lenguaje actual dice, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que ahí se enseña. ¿Se da cuenta?
¿Se da cuenta que la versión lenguaje actual nos hace un énfasis en prestar atención no solamente en lo que hacemos, sino también en lo que estamos escuchando? Que se pare a predicar aquí. ¿Qué está diciendo Salomón en esta versión? Para oreja. ¿Para qué, hermanos? Oído. Para oreja, no te distraigas. Cuando llegamos delante de un juez secular, ¿verdad, hermano? La reverencia que debe de haber delante de un hombre. Y no está el cuchicheo ahí, el cuchicheo, el wiri wiri, el wiri wiri, wiri guá. Callados. Y Salomón dice, presta atención. No has venido al parque. No es la casa del hermano, donde estás tomando café. No es la casa del vecino. Ten reverencia, está diciendo Salomón al pueblo, Y le dice, y para oreja, presta atención a lo que se enseña. En otras palabras, hermanos, Salomón, al decir presta atención, le está diciendo, o lo podríamos aplicar nosotros, a no digas amén, a solo decir por amén. No, examina, hermano, lo que se enseña. Yo tengo que examinar lo que enseñan mis hermanos aquí cuando ellos predican. Yo tengo que examinar. Y usted tiene que examinar también lo que yo predico, lo que yo enseño. Tiene que examinarlo. No sea como aquel hermano que se estaba durmiendo en la prédica y dice el predicador, diga amén, aquel que se quiere ir al infierno. Y el léutico dijo amén. No nos debemos de distraer. Porque distraerse es fácil, hermano. ¿Cierto o no? ¿Qué dice Salomón, hermano? Oye, acércate más para oír. Es decir, prestemos atención. Salomón, hermano, nos hace una exhortación. Salomón nos hace una exhortación a que debemos de tener nuestro oído listo. Ya que Dios nos va a hablar a través de su palabra. ¿Quién nos va a hablar, hermano? El Señor a través de su palabra, a través del vaso que está usando. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a escuchar palabra de Dios. Usted viene a escuchar palabra de Dios, ¿sí o no? Nosotros no venimos, hermano, a escuchar una lista de chistes, no. Nosotros no venimos a escuchar las metodologías para alcanzar el éxito o para pasar un rato porque en la casa yo me sentía aburrido. O escuchar las anécdotas del pastor no venimos a escuchar charlas de motivación, hermano, mensajes de autoestima para que después salgas pensando que eres un campeón. No, nosotros venimos a escuchar, hermano, palabra de Dios. Amén, hermanos. Dice Salomón, y acércate más para oír, es decir, escucha. No te distraigas. De repente la gente, hermano, se distrae. ¿Cierto o no? Están predicando y la gente está en el cuchicheo, en el wiri wiri, se están codeando. Estamos leyendo en los textos sagrados. Este no es cualquier libro. La palabra de Dios. Salomón dice, acércate más para oír. Y usted sabe, hermano, que constantemente el Señor constantemente nos dice, escucha. El que tiene oído, oiga. A la iglesia de Éfeso le dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna le dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo le dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca.
Y a la iglesia de Tiatira le dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si usted sigue leyendo, hermano, va a ver el énfasis del Señor que está diciendo: iglesia, escucha, por favor, escucha, ten oído. No te distraigas. Porque al último, hermano, el Señor sabe si tu corazón no está aquí. Puede ser que está predicando cualquier hermano que esté predicando o el pastor esté predicando. Y a lo mejor en el corazón de alguien, pues, a ver, ¿a qué le va a acabar este gritón? Ya me quiero ir a mi casa, yo tengo muchas cosas que hacer. El Señor es omnisciente y Él todo lo conoce. Dice: acércate más para oír. ¿Por qué? Porque el Señor constantemente nos está recordando algo que hemos olvidado. Y no sé si en ocasiones se nos olvida que somos cristianos y tomamos actitudes que no debemos de tomar. Y al venir al culto, el Señor nos vuelve a recordar y dice: escucha. ¿Qué está diciendo Salomón en estos versos? Lo que está diciendo es que tengamos cuidado en cómo nos conducimos en la casa del Señor. Nos está diciendo que no es cualquier lugar. Nos está diciendo que es necesario prestar atención, oír. Nos está diciendo que aun si nos descuidamos, podemos hacer de la casa del Señor algo necio. Algo necio. Y usted sabe que eso existe en algunos púlpitos. Nos está diciendo que después de escuchar, no ofrezcamos a Dios lo que los necios ofrecen, porque no saben que hacen mal. Verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Después de que Salomón nos dice: tengan reverencia, acerquémonos con cuidado, tengamos oídos prestos a lo que el Señor nos va a hablar, que no haya distracciones, porque en la era que vivimos, hermanos, la gente vive distraída, ¿verdad? Estás hablando con alguien y la persona ahí en el teléfono, ni siquiera te mira a los ojos. Ahí en el teléfono. Muy raramente ya alguien te saluda y te ve a los ojos. No hay atención, se ha perdido esa reverencia. Después de que Salomón nos dice: ten reverencia, acerquémonos con cuidado, tengamos oídos prestos a lo que el Señor nos va a hablar. Ahora nos dice: no te des prisa con tu boca, ni se apresure a proferir palabra, porque estamos delante de Dios. Es decir, ten cuidado con lo que vas a decir ahora, ten mucho cuidado. No es cualquier lugar en donde estamos. Ten cuidado. ¿De qué está hablando Salomón? De la oración, de la ofrenda, de la adoración, de tantas cosas, hermano, que le decimos al Señor cuando venimos a su casa. Tantas cosas que le decimos al Señor. Simplemente, hermano, con decirle: mi Señor. ¿Qué dirá el Señor? ¿De verdad soy tu Señor? ¿De verdad? Simplemente con eso, cuando decimos: mi Señor, ¿qué dirá el Señor? ¿De verdad? ¿De verdad soy tu Señor? ¿En serio? ¿De verdad? Esa es una palabra muy grande, hermano. ¿De verdad soy tu Señor y no haces lo que yo te digo? La versión Nueva Traducción Viviente dice: no hagas promesas a la ligera, no seamos ligeros. Hermano, una pregunta: ¿a quién le gusta que alguien quede en algo y no lo cumpla? ¿A quién le gusta? Hermano, nos vemos a las 7, llegó a las 8. Hermano, me haces un préstamo y te lo pago a tal fecha. Y cuando llega la fecha, hasta la amistad pierde, se te esconde el hermano, hasta de la iglesia deja de venir. Hermanos, quedamos en esto y hacemos lo contrario. Ahora, yo creo, hermano, que entre nosotros nos molestaría, ¿verdad? Yo creo que, bueno, nos molestaría, ¿verdad? Ni modo, podremos decir. Pero aquí está hablando, le está diciendo a Salomón: ten reverencia, escucha y no seas ligero
en lo que le vas a decir al Señor. No hagas promesas a la ligera. Porque los que hacen promesas a la ligera son como dice el verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando prometemos cosas y no cumplimos, nos hacemos necios. Simplemente así es, nos hacemos necios. Y hay tantas cosas que le decimos al Señor. Tantas cosas, hermano. Cuando se las decimos y hasta cuando cantamos. ¿Se acuerda del canto en totalidad? De verdad en totalidad. Decir, de verdad, ¿me estás cantando a mí en totalidad? De verdad rindes alma y corazón. Porque de la mucha ocupación, dice el verso 3, viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. ¿Qué es esto? Es un proverbio. Si Salomón pone de ejemplo cuando alguien se afana tanto en el trabajo que termina agotado, exhausto, que llega a casa cansadísimo y no sabe ni lo que habla y lo único que llega es dormir y hasta pesadillas, hasta sueños tiene. No sé si le ha pasado, hermano, que usted llega del trabajo o está haciendo algo que lo está desgastando tanto que hasta eso lo sueña usted. De la misma manera, Salomón expresa que muchas veces cuando hablamos a la ligera delante de Dios, decimos muchas cosas, prometemos muchas cosas que no las pensamos a veces. Y las decimos por decir, y Dios está oyendo, y Dios está prestando atención y no las cumplimos. ¿Qué proverbio es? Proverbios 10:19. En las muchas palabras nos falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. No solamente eso es aplicable para entre hermanos, sino de lo que le decimos a quién, hermanos, al Señor. ¿Cuál es la recomendación de Salomón al que habla a la ligera? Que se cuide de lo que hable y que si promete algo, ¿qué? Lo cumpla. Verso 4. ¿Vamos ahí? Cuando a Dios, no dice al ministro, no dice al pastor, no dice a los hermanos, no dice así. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Verso 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Verso 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué va a pasar, hermano? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Qué duro, ¿verdad? ¿Qué está citando Salomón, hermano? Está citando Deuteronomio, capítulo 23, del verso 21 al 22. Deuteronomio, capítulo 23, verso 21 al 22, dice, cuando haces voto, es promesa. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Hermano, ¿alguien nos obliga a nosotros a prometerle al Señor algo? Nadie. ¿Verdad que no? Nosotros solitos, ¿verdad? Le decimos tantas cosas al Señor a veces. Entonces, ¿de qué está hablando Salomón, hermano? Del cuidado de lo que hablemos delante de Dios y que si hacemos promesa, la que cumplamos. Ahora, nosotros no podemos hacer pactos con Dios, eso no lo podemos hacer porque nosotros no cumplimos. El que cumple es Dios. Pero en el matrimonio sí hacemos votos. ¿Verdad, hermanos?
Te prometo amarte todos los días. Te prometo respetarte, y al cabo de 5 años ya le estás poniendo apodos. Te prometo cuidarte de la enfermedad, y ya no lo soporto. Te prometo estar contigo en la riqueza, ahí sí. Te prometo estar contigo en la pobreza, ya no sales de pobre. Te prometo estar contigo en la adversidad, y ya lo quiere abandonar, o ya la quiere abandonar. Hacemos votos, hermano, y todo está delante de Dios. Es más, cuando presentamos los niños, donde pasan los padres, hacemos una promesa, ¿cierto o no? De guiarlos, de darles la palabra. ¿Sabe qué? Todo eso Dios lo toma en cuenta, ¿no cree que no es? Todo eso Dios lo toma en cuenta. Cuando se trabaja en el ministerio, un compromiso que uno hace con el Señor. Los que trabajan con los niños, olvidé que a mí me tocaba. Olvidé. No me preparé, fíjese. No me preparé. Hermano, ¿cómo se sentiría usted que yo me parara en un púlpito y que les diga, hermano, ¿sabes que no me preparé? Pero a ver qué sale. Porque eso sí, me aventé 10 yardas de cemento. ¿Qué sentiría usted, hermano? Que un predicador se pare aquí y diga, a ver qué sale. No, lo bajamos rápido, hermano. ¿Cómo que a ver qué sale? ¿Qué diría usted, hermano? Que yo me parara en el púlpito y le dijera, hermano, ¿sabe que no me preparé? Pues vamos a ver qué sale, Vamos a ver qué sale, ahí se va. Estuve todo el día metido haciendo cosas y hasta el último dejé lo de la enseñanza y pues hay algo ahí, vamos a leer, ¿verdad? Les cuento lo que hice en el día, cómo corté la yarda. Me dijo un hermano que se congrega en una iglesia donde les hacen firmar papel de membresía en su concilio, porque eso se da en muchos lados, eso no es nuevo. Me dice, ¿usted no les hace firmar papel de membresía? Le digo, no, ¿para qué? Si desde que tuvimos el nuevo nacimiento ya somos miembros del cuerpo de Cristo. No, pero para que cumplan. No, le dije. El Señor nos dijo que tú sí sea sí o que tú no sea no. Así de simple. ¿Qué dice Salomón en el verso 4? Que cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. No tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. ¿Qué está diciendo Salomón? Lo que está diciendo es lo que nosotros decimos. Dios, hermano, lo toma en serio. Fíjese, lo que tú y yo decimos, Dios lo toma en serio. Porque Él no está jugando. Él espera que lo cumplamos. ¿Por qué Dios le da importancia a lo que decimos y espera, según este texto, que cumplamos? ¿Por qué? Porque Dios sí le da importancia a su palabra. Por tanto, como hijos suyos, espera que seamos también de palabra, que cumplamos. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón, hermanos? Lo que está diciendo es que Dios escucha. Escucha todo lo que le decimos y nos responsabiliza de nuestras promesas. Él escucha todo. Ahora, si de verdad, hermanos, las circunstancias que nos rodean nos impiden que lo que prometimos por una enfermedad, entendemos que Dios se compadece de eso, ¿verdad? Pero si es por excusa, no. Por eso a veces la vida espiritual de un congregante no progresa. Pasan los años y sigue igual. Dice, verso 4, cuando Dios hace promesa,
Usted sabía, hermano, que cuando oramos prometemos muchas cosas, cuando cantamos prometemos muchas cosas. Fíjese bien, cuando cantamos prometemos muchas cosas también. ¿Verdad, hermanos? Cuando cantamos, me rindo a ti, los cantos, ¿verdad? Te quiero servir con mis manos, los cantos. Decimos muchas cosas. Entonces, en el contexto de Eclesiastés, cuando Salomón va a la casa del Señor, va al templo, él entiende que la adoración se ha convertido, hermano, en vanidad también. ¿Por qué? Porque no había reverencia. Tenían por ligereza la casa del Señor, iban para ser vistos y prometían y no cumplían. Dice Salomón, verso 5, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Verso 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Mira lo que dice, ¿eh? Y luego da una advertencia más adelante, en ese verso 6, en la segunda parte del texto. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Sí? Fíjese lo que dice. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, dice, que fue ignorancia. Cuando se refiere al ángel, hermano, algunos comentaristas interpretan que se refiere al sacerdote. Escribe al ángel de la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque Dios siempre, hermano, está en su templo. Y el que se enoja y destruye la obra de los malos, y el que destruye la obra de los malos del que no cumple es Dios. Por eso dice ahí, no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Repito, algunos comentaristas interpretan que se refiere al sacerdote, donde la gente prometía y prometía y prometía, y a la hora de cumplir, hermano, ¿sabe lo que pasaba? Ponía muchas excusas. Ponía muchas excusas. Vamos a servir al Señor, vamos a hacer esto, y las excusas, una tras otra, una tras otra. Yo no sé, hermanos, si de repente ponemos excusas, ¿verdad? Por eso dice la segunda parte del texto 6, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Si a veces se nos olvida que Dios es omnisciente y todo lo que decimos está delante de Él. Salomón termina diciendo en el verso 7. En el verso 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Y termina diciendo, mas tú teme a Dios. Es decir, Salomón está diciendo, cuidado de hacer cosas de una manera irreverente. Cuidado con lo que prometes. Porque si se hacen las cosas de una manera irreverente y se habla a la ligera, entonces todo se convierte en vanidad. Dice, mas tú teme a Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo debemos qué debemos de hacer cuando vayamos a la casa del Señor? Número 1, seamos reverentes. Amén. Eso es lo que dice Salomón. Dejemos el cuchicheo, el wiri wiri, el wiriguá. Cuando alguien predique, no se estén codeando, riéndose. Aquí no venimos a pasar un tiempo de picnic, hermano. Dejen el café para otro día. ¿Cómo se llama la iglesia, hermanos? No dice casa del café, ¿verdad? No dice así, ¿verdad? Oremos. Vengamos a la casa del Señor y venga, llegue, póngase su silla y oremos un tiempecito. Hasta ya con los hermanos músicos estamos ya orando, media hora antes.
faltando 10 minutos, pues ya saludemos a los hermanos, ¿verdad? Pero oremos. No te distraigas, pero tampoco distraigas. Si alguien está orando, por favor, silencio. Eso distrae, hermanos. Están orando y los hermanos hablan y de negocios y que de aquí, que de allá. Todo se oye, hermanos. Cuando vayamos a la casa del Señor, tengamos cuidado con lo que le decimos al Señor. Alabemos al Señor, gocémonos en el Señor. Pero cumplamos lo que prometamos. Amén. No hablemos de negocios, traigan su Biblia, tome nota, coteje los sermones, cante gozosamente, pero sobre todo, aprendamos a temer a Dios. Una de las oraciones de Paul Washer, él dice, una de las oraciones que yo le pido al Señor es que mi temor crezca en Él. Póngase de pie.